Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo programa de Economía en Breve correspondiente al 5 de diciembre del 2016, lo más relevante del acontecer económico. Mi nombre es Mario Correa y espero que esta información les sea de utilidad. La frase de la semana es de un expresidente de los Estados Unidos, que por cierto, sería bueno que alguien le dijera al señor Trump. Corresponde al señor James A. Garfield, que decía: el comercio une al mundo en una común hermandad de dependencia mutua y de intereses recíprocos. El comercio se realiza porque es conveniente para los que participan en él. Comenzando con el comportamiento de los mercados financieros nacionales, nuestro tipo de cambio presentó algunos vaivenes modestos, terminando la semana en 20.66 pesos por dólar, 3 centavos menos que el cierre de la semana previa. La Bolsa Mexicana de Valores registró una nueva semana negativa, perdiendo 1.77% durante la semana. Sin embargo, hay que notar que la bolsa no fue la única afectada en este entorno. Varios mercados accionarios registraron pérdidas más o menos importantes, como se puede ver en la siguiente gráfica. El promedio de los 10 mercados que consideramos más relevantes en esta muestra tuvo una baja de 1.1% durante la semana. En un evento bastante relevante para los mercados internacionales, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, acordó una reducción de cerca de 1.3 millones de barriles diarios a su producción, de acuerdo a lo que se puede ver en esta tabla para los países que generaron ese acuerdo. La motivación de estos países para recortar la producción es propiciar un incremento en los precios internacionales del petróleo, que se logró de forma inmediata, como se puede ver en la siguiente gráfica, especialmente al final, un repunte de cerca de 14% en los precios internacionales del petróleo comparados con el cierre de la semana previa. Pasando a los indicadores económicos relevantes de la semana en Estados Unidos, diría que estos tuvieron un balance positivo, ya que sugieren un buen ritmo en la actividad económica. Para empezar, el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año, se revisó al alza. Originalmente se había reportado un crecimiento de 2.9% y en esta revisión el crecimiento se eleva a 3.2% anual, como puede verse en esta gráfica, en donde las barritas son las variaciones del trimestre respecto al trimestre inmediato previo, anualizadas, y la línea azul corresponde a la variación anual en el crecimiento del PIB. Este crecimiento fue un poco mejor a lo que estaba esperando el mercado. Y una de las revisiones significativas se realizó en el gasto personal en consumo, que respecto a lo originalmente anunciado, se incrementó 7 décimas de punto porcentual a 2.8%. Este es un ritmo bastante aceptable para el consumo en Estados Unidos. De hecho, regresando a la gráfica, el crecimiento observado en este trimestre fue el más sólido de los últimos 8 trimestres. El ingreso personal también tuvo un crecimiento importante y mejor a lo esperado en el mes de octubre, 0.6% respecto a 0.4% que esperaba el mercado, y como puede verse en esta gráfica, es el nivel más alto de los últimos 9 meses, con una tasa anual de 3.91%. El gasto en consumo personal, que es uno de los indicadores fundamentales para ver la fuerza que tiene el consumidor en Estados Unidos, creció 0.3% en el mes, ligeramente por debajo del 0.5% esperado. Aquí en la gráfica se puede ver con la línea azul en la variación anual, que alcanza un 4.2%. Esta es la tasa más alta que se ha observado desde el pasado mes de enero. Estos dos indicadores son positivos porque sugieren que el mercado interno estadounidense sigue ganando fuerza. En el siguiente indicador relevante, la venta de automóviles y camionetas en Estados Unidos sumó 17.9 millones de unidades anuales, casi tan fuerte como lo observado en el mes de octubre y por arriba de los 17.8 millones de unidades que se esperaban en el mercado. Este indicador también revela la fortaleza que se vive en el mercado interno y en el consumo de los Estados Unidos. En lo que fue sin duda el indicador más relevante de la semana, el reporte de empleo correspondiente al mes de noviembre, cuyos resultados se ilustran en esta gráfica, la creación de nóminas no agrícolas sumó 178,000 nuevos empleos, muy en línea con lo que se esperaba en los mercados, observándose una ligera mejoría respecto al mes previo, que por cierto se revisó a la baja. Lo que resultó una sorpresa en este reporte y que se puede ver aquí en el comportamiento de la línea azul, que mide la tasa de desempleo, fue una reducción de 3 décimas de punto porcentual, de 4.9% observado en octubre a 4.6% en noviembre. Hay que recordar que la Reserva Federal sigue muy de cerca este indicador para sus decisiones de política monetaria, ya que en su mandato está el tener el desempleo en los niveles más bajos posibles. Este 4.6% está considerablemente por debajo del 4.9%, que es el nivel que la Reserva Federal estima correspondiente al nivel de su mandato y al nivel de pleno empleo de la economía.
Pasando a los temas nacionales, una noticia que generó bastante sorpresa y yo diría algo de preocupación fue el anuncio de la salida del doctor Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, efectiva a partir del 17 de julio del año entrante. El doctor Carstens aceptó la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales, Bank of International Settlements, que es el banco central de los bancos centrales a nivel mundial, lo cual representa un reconocimiento a su distinguida trayectoria. La noticia aumenta la incertidumbre que hay en los mercados porque es difícil encontrar otro economista que tenga el prestigio internacional que tiene el doctor Carstens, que al frente del Banco de México era de alguna forma garantía de consistencia en el manejo de la política monetaria. El que sea su sucesor enfrentará retos muy complicados ya que el entorno internacional está especialmente difícil y por lo mismo espero que sea una persona con el perfil adecuado. Miren, el Banco Central es una pieza clave para asegurar la estabilidad de la economía, que es una condición necesaria para que las cosas funcionen bien. En México llevamos muchos años tratando de construir instituciones fuertes y adecuadas, y Banco de México es un ejemplo de estas instituciones. Lamentablemente, y en mi opinión muy personal, todavía muchas de nuestras instituciones no son suficientemente fuertes por sí solas, y la persona que está al frente de ellas resulta determinante. Es por eso que el próximo gobernador debe ser una persona que garantice que la política monetaria va a seguir ejerciéndose con la consistencia necesaria y por lo mismo se requiere que sea un economista de prestigio internacional con experiencia en el sistema financiero y sobre todo que garantice la independencia y autonomía del Banco Central. Dado lo complicado del entorno global, el nombramiento del sucesor del Dr. Carstens será una de las decisiones más importantes que tomará el presidente y sería deseable que esto ocurriera lo más pronto posible. Pasando a los datos de México, la tasa de desocupación se redujo de 4.14% en el mes de septiembre a 3.67% en el mes de octubre, como puede verse en esta gráfica en la línea azul. Esta es la tasa más baja que se ha observado desde el 2008, lo que sugiere que el mercado laboral mantiene un buen ritmo. La actividad financiera se desaceleró un poco durante el mes de octubre, como puede verse en esta gráfica, aunque sigue manteniendo un buen ritmo. La captación de la banca, que corresponde a las cuentas de cheques y de ahorros, así como a los instrumentos tradicionales de inversión, y en la gráfica está representada por las barras, creció 8.8% real anual. El financiamiento directo de la banca comercial al sector privado, que está representado por la línea azul, creció 11.3% real anual. También en la semana se conocieron las cifras de finanzas públicas correspondientes al mes de octubre que se presentan en esta tabla, donde por cierto se omiten algunos renglones para facilitar su lectura. En este mes se registró un superávit de 29,000 millones de pesos. Un superávit quiere decir que los ingresos son mayores a los egresos que está teniendo el gobierno. Entre las cosas a destacar de esta tabla se tiene que los ingresos presupuestarios crecieron 20.4% real anual y esto se combinó con una caída de 6.2% en el gasto neto pagado, observándose una reducción de 7.6% real anual en el gasto corriente, que quiere decir principalmente sueldos y salarios y otro tipo de gastos de operación. Miren, las reducciones en el gasto público nunca van a ser populares porque siempre va a haber una serie de necesidades que podrían atenderse a través del gasto público. Pero lo que no hay que olvidar es que cada peso que el gobierno destina a algún programa, a algún tipo de gasto, tiene que salir de algún lado y normalmente va a salir ya sea de los impuestos que va a cobrar a las personas, a los hogares, a las empresas o va a salir de un mayor nivel de endeudamiento. Como el nivel que ha alcanzado nuestra deuda pública ha llegado a terrenos que ya no son saludables, es necesario impedir que continúe creciendo, ya que si esto ocurre se estaría poniendo en riesgo la estabilidad de la economía y de ahí la necesidad de tener que realizar estos recortes al gasto público. En la encuesta más reciente realizada por Banco de México a los analistas del sector privado, pueden observarse cambios bastante significativos en los pronósticos macroeconómicos, sobre todo para el año que viene, ya que los analistas están empezando a incorporar los posibles efectos del cambio de administración en los Estados Unidos. Como puede verse en esta tabla, el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, para el 2017 se revisa de 2.26% en la encuesta anterior a 1.72%, lo que representa una corrección
inusualmente fuerte. También llama la atención el repunte en la inflación esperada para el 2017, de 3.57% a 4.01%, ubicándose ya por arriba, aunque sea por una centésima, del límite superior de la meta oficial del Banco de México. Desde luego el tipo de cambio también se revisa al alza de forma significativa, pasando de 18.65 a 20.89 pesos por dólar para el cierre del 2017. Y por último, la tasa de interés de fondeo, que es la referencia de la política monetaria, se incrementa también de forma apreciable de 5.55% a 6.38% para el fin del 2017. Durante la semana se dieron a conocer también las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de México, en donde hay muchos comentarios que vale la pena destacar. En primer lugar, la Junta de Gobierno insiste en la importancia que tiene estabilizar la deuda pública para que deje de crecer. Reiteran que México se encuentra en una situación de fortaleza para enfrentar el complicado entorno internacional que tenemos, pero que es necesario seguir fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos, lo cual quiere decir consolidar la posición de las finanzas públicas y seguir aplicando una política monetaria consistente y conservadora para evitar que la inflación se dispare y se salga de control. Incluso se menciona en una de las opiniones que no son mayoritarias el riesgo de una baja en la calificación de Pemex, lo cual podría ser un evento bastante negativo para los mercados nacionales. En las minutas podemos ver que la Junta de Gobierno del Banco de México está muy consciente y muy al pendiente del entorno global y dispuesta a actuar conforme sea necesario para asegurar que se mantiene la estabilidad de la economía. Pasando ahora a lo que viene hacia adelante en la semana, vamos a iniciar con los resultados del referéndum que se está realizando en Italia y donde se decidirá de alguna forma no solo una serie de cambios importantes en su constitución, sino la permanencia del primer ministro Renzi. En dado caso de que haya un no a la propuesta de cambios, el primer ministro ha anunciado que saldría del gobierno y se generaría nuevamente un momento de inquietud que podría estar generando algo de tensión sobre los mercados internacionales. En Estados Unidos habrá poca información económica relevante durante la semana, básicamente el ISM de servicios y las órdenes a las fábricas. En México comenzaremos la semana con un evento especialmente importante que será la licitación de los campos de Eterión, en los cuales Pemex está depositando buena parte de sus esperanzas para lograr atraer la inversión que se requiere para seguir desarrollando este sector. Un buen resultado garantizaría que el proceso, el plan de negocios de Pemex continúa por buen camino. Hay que recordar que uno de los puntos clave para que tenga éxito el plan de negocios de Pemex es que logre atraer la inversión privada a este tipo de actividades, y eso es justo lo que veremos en los resultados de esta licitación. También tendremos varios indicadores que se publicarán durante la semana que pueden ver aquí y que serán básicamente la inversión fija bruta del mes de septiembre, la confianza del consumidor del mes de noviembre, el consumo privado del mercado interno del mes de septiembre y la inflación del mes de noviembre. Miren, antes de terminar, creo que habría que hacer algunas reflexiones, ya que recientemente ha habido muchas voces importantes llamando a fortalecer el mercado interno en México, lo cual es una muy buena idea. Sin embargo, si lo que se está pretendiendo es alejarse del comercio internacional para tratar de centrarse únicamente en el mercado interno, esa sería la mejor forma de debilitarlo y de meternos en problemas. Expandir el comercio internacional, por el contrario, puede ser de lo más positivo y favorable para fortalecer el propio mercado interno, ya que al expandir este comercio se generan oportunidades para todos los que participan en él. Y hay que recordar, México tiene una vocación al comercio internacional por muchas cuestiones, desde su ubicación geográfica, la cantidad de puertos que tiene, los recursos naturales y la población, que tenemos una población joven y que está creciendo. Hay que aprovechar esas ventajas para expandir todavía más nuestras relaciones comerciales. Ahora bien, para fortalecer nuestro mercado interno, lo que requerimos hacer básicamente es generar las condiciones para que nuestros mercados, nuestra economía funcione correctamente. Y lo que esto quiere decir es mejorar nuestro estado de derecho, asegurarnos que los contratos se cumplen, que hay una correcta impartición de la justicia, atacar la corrupción, desde luego simplificar el funcionamiento, la apertura de los negocios y dejando precios libres, precios que reflejen las condiciones que hay en los mercados. Si solamente logramos generar esas condiciones para que funcionen bien nuestros mercados, nuestra economía podría estar creciendo al doble de lo que actualmente está creciendo, doble o triple inclusive.
deberíamos ahí enfocar nuestros esfuerzos. Y con esto llegamos al fin de este 7º programa de Economía en Breve. Espero que les haya resultado de utilidad.